Durante años, nos hicieron creer que mi abuela estaba loca. Lo que ocultaban era mucho peor. Cuando decidí abandonar mi vida en la ciudad para cuidarla, toda mi familia me miró como si hubiera perdido el juicio. Elena, estás tirando tu futuro por una anciana que ni siquiera reconoce la realidad, me decía mi madre cada vez que me veía empacar mis cosas. Pero yo sabía que había algo más, algo que todos querían enterrar para siempre. Mi nombre es Elena, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo descubrí que a veces la verdad duele tanto que las familias prefieren destruir a quien la porta antes que enfrentarla. Mi abuela Carmen tenía 67 años, cuando el resto de la familia decidió que estaba perdiendo la cabeza. Según ellos, había comenzado a inventar historias sobre el pasado, a reclamar cosas que nunca le pertenecieron, a vivir en fantasías que incomodaban a todos. La primera vez que escuché a mi tía Laura hablar de la abuela Carmen, sus palabras fueron como puñales. Esa mujer siempre fue problemática. Ahora con la edad se le está yendo la cabeza completamente. Inventa cosas, Elena. Dice que le robamos, que le mentimos, que somos unos ladrones. ¿Te parece normal? Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores, y eso ayuda mucho nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber dónde están nuestros queridos espectadores. La empresa familiar, Constructora Herrera, había sido el orgullo de 3 generaciones. Todos sabían que mi bisabuelo la había fundado en los años 50, que había crecido gracias al trabajo duro de mis tíos, y que ahora daba trabajo a más de 50 familias. Era la historia oficial, la que se contaba en las cenas navideñas, la que aparecía en las entrevistas del periódico local, la que justificaba por qué mi tía Laura vivía en una mansión, mientras mi abuela Carmen sobrevivía con una pensión miserable en una casa que se caía a pedazos. Pero cuando llegué a esa casa destartalada donde mi abuela había sido prácticamente exiliada, vi algo que me partió el alma. Una mujer de 67 años, con los ojos más lúcidos que había visto en mi vida, sentada en una silla de mimbre remendada, mirando por la ventana como si esperara que alguien viniera a pedirle perdón. «Elena, mija», me dijo cuando me vio aparecer con mis maletas. «Viniste, sabía que vendrías. Tú siempre fuiste diferente al resto». La casa olía a humedad y abandono. Las paredes tenían manchas de filtración que nadie había reparado en años. La cocina funcionaba a medias, y el baño necesitaba una remodelación completa. Era como si hubieran querido que mi abuela se sintiera tan incómoda que pidiera que la llevaran a un asilo. Pero Carmen era más fuerte que todo eso. «Abuela, ¿por qué vives así? ¿Por qué no te ayudan?», le pregunté la primera noche, mientras compartíamos una cena simple en esa cocina que parecía de otra época. Ella me miró con una sonrisa triste y me dijo: «Porque la verdad, Elena, es más peligrosa que cualquier mentira, y yo sé demasiadas verdades que ellos quieren enterrar conmigo». Esa primera semana fue devastadora. Cada día que pasaba en esa casa, más me daba cuenta de que había 2 versiones completamente diferentes de la historia familiar. Mi abuela no solo estaba cuerda, sino que era más inteligente y observadora que cualquiera de los familiares que la habían etiquetado como senil. Tenía rutinas precisas. Leía el periódico completo cada mañana, recordaba fechas exactas de eventos que habían ocurrido décadas atrás, y sus ojos se iluminaban cuando hablaba del pasado. No del pasado inventado que la familia quería que creyera, sino del pasado real que todos querían olvidar. «Ellos dicen que tu bisabuelo fundó la constructora», me dijo una tarde mientras ordenábamos sus escasas pertenencias. «Pero tu bisabuelo era un borracho que se gastaba todo en el juego. Fui yo quien conseguí el primer contrato. Yo quien convenció al banco de darnos el préstamo. Yo quien trabajé día y noche para que esa empresa sobreviviera los primeros 5 años». Sus manos arrugadas temblaban un poco cuando hablaba, no por vejez, sino por la rabia contenida de décadas de silencio forzado. «Pero era a los años 50, Elena. Las mujeres no podían ser dueñas de empresas. Todo tenía que estar a nombre de tu bisabuelo. Yo era invisible, aunque fuera quien tomaba todas las decisiones importantes». Los siguientes meses fueron una pesadilla que jamás olvidaré. Una vez que mi familia se enteró de que me había mudado con la abuela Carmen, comenzó una campaña sistemática para hacerme la vida imposible. No era solo desaprobación, era una operación coordinada para destruir mi estabilidad emocional y económica hasta que me rindiera. Mi madre llamaba todos los días: «Elena, estás cometiendo el error más grande de tu vida. Esa mujer te está llenando la cabeza de fantasías. ¿No ves que está aprovechándose de tu bondad?». Sus palabras venían cargadas de esa manipulación sutil que solo las madres saben ejercer, mezcla de culpa,
chantaje emocional y amenaza velada. Pero fue mi tía Laura quien realmente mostró de qué era capaz. Laura, la actual directora de la constructora, la mujer que vivía en una casa de 3 pisos con jardín y piscina, mientras mi abuela se las arreglaba con una pensión que apenas le alcanzaba para comer. Elena, necesitamos hablar, me dijo un día cuando apareció en la puerta sin avisar. Entró a la casa como si fuera suya, mirando cada rincón con desprecio. No puedes seguir alimentando las fantasías de una anciana que claramente necesita atención médica especializada. Mi abuela estaba en su habitación, pero sabía que podía escuchar cada palabra. Laura había subido la voz deliberadamente. Tía, mi abuela no está loca. Habla perfectamente. Recuerda todo. Está completamente lúcida. Le respondí, tratando de mantener la calma. ¿Lúcida? ¿Te parece lúcido que nos acuse de robar algo que nunca fue suyo? ¿Te parece normal que invente historias sobre haber fundado una empresa que claramente fue construida por mi padre? La conversación se volvió más agresiva. Laura comenzó a amenazarme de manera indirecta pero clara. Si sigues por este camino, Elena, vas a descubrir que la vida puede volverse muy complicada. Tu trabajo, tu futuro profesional, tus relaciones, todo puede complicarse cuando tomas las decisiones equivocadas. No entendí completamente lo que quería decir hasta que, 2 semanas después, recibí una llamada de mi jefe en la empresa de marketing donde había trabajado durante 4 años. Elena, lamento mucho tener que decirte esto, pero hemos decidido prescindir de tus servicios. La empresa está reestructurando y tu posición ha sido eliminada. Era mentira, y ambos lo sabíamos. Mi posición no había sido eliminada. Había sido dada a la prima de uno de los socios, una prima que casualmente era amiga cercana de mi tía Laura. ¿Esto tiene que ver con mi familia?, le pregunté directamente. Hubo un silencio incómodo antes de que me respondiera. Elena, solo puedo decirte que a veces las decisiones empresariales van más allá de lo profesional. Espero que entiendas. Entendía perfectamente. Mi tía Laura había usado sus contactos para hacerme despedir. Era el primer disparo de advertencia. Pero lo peor aún estaba por venir. Las reuniones familiares se volvieron sesiones de humillación pública. Cada vez que había un cumpleaños, un bautizo o cualquier evento familiar, yo era tratada como la oveja negra que había traicionado a la familia. Ahí viene Elena con su proyecto de caridad, decía mi prima Andrea, lo suficientemente alto para que todos escucharan. ¿Cómo va tu nueva carrera de cuidadora? ¿Ya te convirtió en su heredera universal? Las risas eran como cuchillos. Familiares que me habían querido toda la vida, ahora me miraban con desprecio, o peor aún, con lástima, como si hubiera perdido la razón al igual que mi abuela. Elena, todavía tienes tiempo de recapacitar, me dijo mi tío Roberto durante una cena navideña especialmente cruel. Pero si sigues por este camino, no esperes que la familia esté aquí cuando te des cuenta de tu error. Mi abuela, que había sido invitada por compromiso pero claramente no era bienvenida, permanecía en silencio durante estas humillaciones. Pero yo veía cómo se le llenaban los ojos de lágrimas cada vez que alguien me atacaba por defenderla. La presión económica se intensificó. Sin trabajo estable, dependía de mis ahorros para mantener la casa de mi abuela y cubrir nuestros gastos básicos. Mis tíos, que controlaban la empresa familiar que generaba millones al año, sabían exactamente lo que hacían al cortarme toda posibilidad de empleo en el área. Calla y acepta, Elena. Si no lo haces, acabarás como ella, me advirtió mi madre, durante una de nuestras conversaciones más tensas. ¿No ves que te están aislando? ¿No te das cuenta de que vas a terminar sola y sin futuro por una mujer que va a morir en unos años? Pero lo que más me dolía no eran las amenazas o el aislamiento económico, era ver cómo trataban a mi abuela Carmen. En los eventos familiares, la sentaban en una esquina como un mueble viejo que nadie sabía dónde poner. Le servían la comida de último, la ignoraban en las conversaciones y hablaban de ella en tercera persona como si no estuviera presente. Carmen está muy bien para su edad, decía mi tía Laura con condescendencia enfermiza, aunque últimamente dice cosas muy extrañas. Es normal en personas de su edad. Yo veía cómo mi abuela apretaba los puños, cómo su mandíbula se tensaba, cómo tragaba su dignidad una y otra vez para evitar un enfrentamiento que sabía que no podía ganar. Una noche, después de una reunión familiar particularmente humillante, encontré a mi abuela sentada en el borde de su cama, mirando una fotografía vieja. ¿Qué es esa foto, abuela? Es de la inauguración de la primera obra grande de la constructora, me dijo con voz quebrada. Mira bien, Elena. ¿Ves a tu bisabuelo en algún lado? Miré la fotografía. Había muchos hombres en trajes, algunos trabajadores, máquinas de construcción. Y en el centro, cortando una cinta roja,
Había una mujer joven que me resultaba familiar. ¿Esa eres tú, abuela? Sí, Elena. Esa soy yo, a los 28 años. La misma edad que tienes tú ahora, cortando la cinta de inauguración de mi empresa, con mi dinero, con mi esfuerzo. Pero esa fotografía desapareció de todos los álbumes familiares hace décadas. Esa noche entendí que no estaba cuidando a una anciana confundida. Estaba protegiendo a una mujer que había sido sistemáticamente borrada de su propia historia. Esa fotografía cambió todo. Al día siguiente, mientras mi abuela descansaba, comencé a buscar sistemáticamente en cada rincón de esa casa destartalada. Si mi familia había trabajado tanto para hacernos creer que mi abuela inventaba historias, tenía que haber evidencia de lo contrario escondida en algún lugar. Lo que encontré en las siguientes semanas me heló la sangre. En el fondo de un armario viejo, detrás de cajas de ropa que olían a naftalina, encontré una maleta de cuero gastado. Cuando la abrí, mi mundo se tambaleó. Había documentos que mi abuela había guardado durante décadas. Contratos originales, recibos de pagos, correspondencia comercial y lo más impactante de todo, títulos de propiedad a nombre de Carmen Herrera de Morales. No solo había sido la fundadora real de la empresa, también había sido dueña de 3 terrenos que ahora eran parte del imperio inmobiliario de mis tíos. Abuela, ¿por qué nunca mostraste esto?, le pregunté, temblando mientras revisaba documento tras documento. Porque cuando lo intenté, hace 20 años, tu tía Laura me amenazó con que si alguna vez hablaba, se encargaría de que nunca más viera a mis nietos. Me dijo que me haría internar en un psiquiátrico por demencia senil. Sus manos temblaban mientras me contaba cómo, poco después de que mi bisabuelo muriera, mis tíos habían comenzado una campaña sistemática para borrarla de todos los documentos legales de la empresa. Habían falsificado su firma en papeles de transferencia, habían sobornado a notarios, habían creado una historia alternativa donde ella nunca había existido como algo más que la esposa silenciosa de un emprendedor. Pero tengo copias de todo, Elena. Durante años, cada vez que firmaban algo, yo hacía una copia. Sabía que algún día iba a necesitar pruebas. Comencé a investigar por mi cuenta. Usando mis contactos en marketing digital, contraté a un investigador privado con los últimos pesos de mis ahorros. Lo que descubrimos fue una red de corrupción que iba mucho más allá del robo de herencia. La constructora había ganado contratos gubernamentales usando documentos falsificados. Habían evadido impuestos durante años declarando propiedades que técnicamente seguían perteneciendo a mi abuela, y habían usado su incapacidad mental como excusa legal para manejar bienes que nunca les habían transferido legalmente. Elena, esto es mucho más grande de lo que pensabas, me dijo el investigador durante nuestra última reunión. Tu abuela no solo fue robada, fue víctima de una estafa sistemática que involucra fraude empresarial, falsificación de documentos y posiblemente lavado de dinero. Durante meses, trabajé en silencio. Mi familia pensaba que me había rendido, que finalmente había aceptado mi rol como la cuidadora resignada de una anciana problemática. Dejé de ir a las reuniones familiares, dejé de discutir, dejé de defender a mi abuela públicamente. Querían que me callara. Y eso fue exactamente lo que pensaron que había logrado. Pero en realidad, estaba construyendo un caso. Cada documento que encontraba, cada testimonio que conseguía, cada evidencia que recopilaba, la guardaba meticulosamente en un lugar seguro, lejos de la casa donde mis tíos podrían encontrarla. También comencé a grabar conversaciones. Cada vez que algún familiar venía a visitarnos y terminaba amenazando o humillando a mi abuela, yo tenía mi teléfono grabando desde mi bolsillo. Carmen, ya es hora de que aceptes que tu mente no está bien, le decía mi tío Roberto durante una de esas visitas. Elena está sacrificando su vida por una fantasía tuya. ¿No te parece egoísta? ¿Fantasía?, respondía mi abuela con una calma que había desarrollado después de décadas de abusos. ¿Es fantasía que esta casa la compré yo con mi dinero? ¿Es fantasía que los terrenos donde construyeron sus mansiones los heredé yo de mis padres? Son delirios de una anciana, Carmen. Y Elena está tan confundida como tú. Todo quedaba grabado. Cada amenaza, cada manipulación, cada admisión accidental de que sabían perfectamente que mi abuela decía la verdad, pero habían decidido silenciarla de todas formas. La gota que derramó el vaso fue una conversación que escuché entre mi tía Laura y mi madre, que no sabían que yo estaba en la casa. Ya llevamos 6 meses presionando a Elena. ¿Cuánto más vamos a esperar para que se rinda?, decía mi madre. El tiempo que sea necesario, respondía Laura con una frialdad que me estremeció. Elena es joven,
Va a necesitar trabajo, va a querer formar una familia. Eventualmente va a entender que aferrarse a esa vieja loca solo le va a traer problemas. ¿Y si nunca se rinde? Entonces tendremos que tomar medidas más drásticas. Carmen no va a vivir para siempre. Y cuando muera, Elena se va a quedar sin nada. A menos que haga algo estúpido antes, como tratar de reclamar legalmente algo que no puede probar. Se equivocaban. Sí podía probarlo. Y ya tenía un plan. Una noche, después de que mi abuela se durmiera, me senté frente a la computadora vieja que habíamos conseguido de segunda mano y comencé a escribir. No un documento legal, no una denuncia formal, sino una historia. La historia real de Carmen Herrera, la mujer que había construido un imperio y había sido borrada de su propia creación. Escribí sobre una época en que las mujeres tenían que esconderse detrás de los nombres de sus maridos para poder trabajar. Escribí sobre el valor de una mujer joven que había tomado riesgos que ningún hombre de su época se había atrevido a tomar. Escribí sobre la injusticia de una familia que había preferido la mentira cómoda a la verdad incómoda. Pero sobre todo, escribí sobre el amor. El amor de una nieta que había decidido que algunas batallas vale la pena pelearlas, sin importar el costo personal. Mi plan era simple pero poderoso. Iba a contar la historia públicamente. No en un juzgado donde mis tíos tenían contactos y influencia, sino en el tribunal de la opinión pública, donde la injusticia duele, y la gente buena todavía cree que vale la pena luchar por la verdad. Contacté al programa Voces Silenciadas de la televisión local. Era un programa que se especializaba en denuncias sociales y había ganado credibilidad por exponer casos de corrupción y abuso de poder. Quiero contar la historia de mi abuela, le dije a la productora, una mujer que fue borrada de su propia historia por su propia familia. La productora me pidió que fuera al estudio para una preentrevista. Cuando llegué, con una carpeta llena de documentos y grabaciones, vi en sus ojos que sabía que tenía una historia real entre las manos. Elena, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que salga al aire, no hay vuelta atrás. Estoy segura, le respondí. Mi abuela ha sido silenciada durante 20 años. Ya es hora de que el mundo escuche su voz. El programa salió al aire un martes por la noche. Durante 50 minutos, conté la historia completa de mi abuela Carmen, sin mencionar nombres específicos, pero con suficientes detalles para que cualquiera de nuestro pueblo pudiera identificar de qué empresa familiar estaba hablando. Mostré las fotografías originales, los documentos que probaban la propiedad de los terrenos, las grabaciones donde mis tíos admitían implícitamente que sabían la verdad, pero habían decidido mantener la mentira. Pero sobre todo, dejé que mi abuela hablara. Mi nombre es Carmen Herrera, dijo mi abuela frente a las cámaras con una dignidad que irradiaba fuerza después de décadas de silencio. Tengo 67 años, y durante los últimos 20 años mi propia familia me ha hecho creer que estoy loca por recordar que fui yo quien construyó lo que ellos ahora disfrutan. Su voz era clara, sus ideas eran coherentes, sus recuerdos eran precisos. Cualquiera que la viera hablar se daría cuenta inmediatamente de que esta no era una anciana confundida, sino una mujer que había sido sistemáticamente silenciada. El impacto fue inmediato y devastador para mis tíos. Al día siguiente, el video había sido compartido miles de veces en redes sociales. Periodistas de medios nacionales comenzaron a contactarnos para profundizar en la historia. Pero lo más importante, abogados especializados en fraude empresarial y derechos de herencia se ofrecieron a tomar el caso de manera gratuita. Señora Carmen, le dijo el primer abogado que nos visitó, lo que le han hecho no solo es moralmente repugnante, es completamente ilegal. Tenemos evidencia suficiente para recuperar al menos parte de lo que le corresponde por derecho. Mi tía Laura intentó hacer control de daños. Llamó a todos los medios locales tratando de desacreditar la historia, describiendo a mi abuela como una anciana manipulada por una nieta resentida. Pero ya era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora, y la opinión pública estaba completamente de nuestro lado. Cuando hablé, todos se burlaron. Cuando los medios llegaron, se escondieron. Fue la frase que se volvió viral en redes sociales, acompañada de la foto de mi abuela cortando la cinta en la inauguración de su primera obra. 3 meses después, la justicia comenzó a moverse. La Fiscalía abrió una investigación por fraude empresarial, falsificación de documentos y apropiación indebida. Los auditores gubernamentales comenzaron a revisar todos los contratos que la constructora había ganado durante las últimas 2 décadas. Lo que encontraron fue peor de lo que habíamos imaginado. No solo habían robado la herencia de mi abuela, habían construido todo su imperio usando documentos falsificados, evadiendo impuestos y sobornando funcionarios públicos.
Mi tío Roberto fue arrestado por lavado de dinero. Mi tía Laura perdió la dirección de la empresa cuando salió a la luz que había usado fondos corporativos para pagar sobornos. Varios contratos gubernamentales fueron cancelados y la constructora entró en una crisis financiera de la que nunca se recuperó completamente. Pero la verdadera justicia no vino de los tribunales, vino del reconocimiento público. La municipalidad decidió nombrar una calle en honor a mi abuela, calle Carmen Herrera, pionera empresarial. El diario local publicó un editorial titulado «La mujer que construyó una ciudad y fue borrada de su historia». Una universidad privada la invitó a dar una conferencia sobre emprendimiento femenino en los años 50. Mi abuela, que había pasado 20 años siendo tratada como una anciana confundida, de repente se convirtió en un símbolo de resistencia femenina y justicia tardía. «Elena», me dijo una tarde mientras leíamos las cartas de apoyo que llegaban de todo el país, «yo sabía que algún día la verdad iba a salir, pero nunca imaginé que iba a vivir para verlo». El proceso legal duró 2 años, pero al final mi abuela recuperó legalmente la propiedad de 2 de los 3 terrenos que le habían robado, así como una compensación económica que le permitió vivir con dignidad el resto de sus años. Compramos una casa nueva, pequeña pero cómoda, con un jardín donde mi abuela plantó rosas y donde recibía las visitas de periodistas, estudiantes y mujeres jóvenes que la veían como un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia. Yo conseguí trabajo en una ONG que defendía los derechos de adultos mayores, usando mi experiencia para ayudar a otras familias que enfrentaban situaciones similares. Descubrí que la historia de mi abuela no era única. Había cientos de mujeres que habían sido sistemáticamente borradas de las empresas familiares que ellas mismas habían construido. 5 años después del programa de televisión, mi abuela Carmen murió a los 72 años. Pero no murió en silencio, humillada y olvidada como mis tíos habían planeado. Murió rodeada de amor, reconocida públicamente por sus logros, y sabiendo que su historia real quedaría registrada para las futuras generaciones. En su funeral, cientos de personas llegaron a despedirla, empresarias, activistas, estudiantes y mujeres que simplemente habían sido inspiradas por su historia de resistencia y dignidad. Mi madre, que había participado en el silenciamiento de su propia suegra, se acercó a mí después del sepelio. «Elena, quiero pedirte perdón. Tenías razón, y yo estaba equivocada. Carmen merecía que alguien la defendiera, y me alegro de que hayas sido tú». Fue el cierre emocional que necesitaba. Hoy, 7 años después de que decidí mudarme a esa casa destartalada para cuidar a una anciana que supuestamente estaba loca, puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida. No solo porque le devolví la dignidad a mi abuela, sino porque aprendí que a veces la familia real no es la que comparte tu sangre, sino la que está dispuesta a luchar por la verdad sin importar el costo. A veces, la verdad tarda, pero cuando llega, arrasa con todo, y algunas batallas, sin importar cuán difíciles sean, siempre valen la pena pelearlas.